La inflación se tragará al gigante norteamericano. Las señales están ahí, flotando en el aire, como un espectro que nadie debería ignorar. El S&P 500, uno de los pilares del mercado financiero estadounidense, ha registrado su peor semana desde el pánico bancario regional de 2023. Los números no mienten, una caída de más del 4% en solo una semana. El Nasdaq Composite, ese vasto universo de tecnología e innovación, se desplomó un 6%. Incluso el Dow Jones, más conservador y anclado en industrias tradicionales, pierde casi un 3%. Es como si las estructuras que sostienen el mercado financiero de Estados Unidos se estén derrumbando a cámara lenta, pero con una inevitable certeza. Los detalles, a continuación. Voz de la Patria Grande. Arrastrando consigo los sueños de los inversores que confían en una recuperación inminente, el nombre de Nvidia brilla con especial intensidad en medio de este colapso. Sin embargo, con una caída de más del 12% en sus acciones en la primera semana de septiembre, el torbellino también lo situó en el epicentro de la tormenta. Años atrás, Nvidia se había convertido en sinónimo de innovación tecnológica, dominando el sector de los semiconductores y el desarrollo de chips para inteligencia artificial. Pero esta semana, las luces del gigante se atenuaban. El informe de empleo de agosto tampoco ofreció respiro. Si bien la economía había agregado 142.000 empleos no agrícolas, la tasa de desempleo apenas cayó al 4,2%. Un descenso minúsculo desde el 4,3% de julio. A simple vista, estas cifras podrían haber sido recibidas como señales de fortaleza, pero las revisiones de los informes de junio y julio mostraban que el panorama era más sombrío. 86.000 empleos menos de lo informado inicialmente. Para un país que había basado su recuperación en la expansión del empleo, estas cifras son un golpe inesperado, un recordatorio de que las promesas de crecimiento son frágiles. Stephen Brown, economista jefe adjunto para América del Norte de Capital Economics, lo dejó claro en una nota dirigida a sus clientes. No hay un ganador claro en este informe. La incertidumbre reina y los inversores, acostumbrados a buscar señales claras de recuperación o declive, se encuentran en un limbo. La Reserva Federal, esa entidad casi mítica que tiene el poder de alterar el curso de la economía con un solo movimiento, está atrapada en un dilema. ¿Debería recortar las tasas de interés en 25 o en 50 puntos básicos en su reunión de septiembre? Ahora ni los expertos se ponen de acuerdo. Los discursos de dos pesos pesados de la Reserva Federal, Christopher Waller y John Williams, parecen inclinar la balanza hacia un recorte de 25 puntos básicos, pero incluso esa pequeña medida no será suficiente para calmar los ánimos. Hace unos días, los mercados indicaban que solo había un 25% de probabilidad de que la Reserva Federal optara por un recorte más agresivo de 50 puntos básicos. Una caída en comparación con el 40% observado anteriormente, según la herramienta CME FedWatch. Goldman Sachs, uno de los principales actores financieros globales, se alineó con la idea de un recorte de 25 puntos básicos, pero su equipo económico, dirigido por Jan Altschus, no descarta que en reuniones posteriores la Reserva Federal pueda ser más agresiva si el mercado laboral sigue deteriorándose. El liderazgo de la Reserva está abierto a recortes de 50 puntos básicos, escribieron, reflejando una incertidumbre que parece haberse apoderado de Wall Street. Pero, ¿y la inflación? Esa fuerza implacable que puede determinar no solo las decisiones de la Reserva Federal, sino también el destino de millones de estadounidenses. Para esta semana se espera la lectura final del índice de precios al consumidor de agosto, la última antes de la crucial decisión de la Reserva Federal el 18 de septiembre. Las previsiones apuntan a un incremento anual del 2,6% en el IPC general, una caída desde el 2,9% de julio. Sin embargo, cualquier fluctuación inesperada podría alterar la percepción de los mercados y con ella la magnitud del recorte de tasas. El equipo económico de Wells Fargo
liderado por Jay Bryson, lo explicó con precisión. Otro informe benigno del IPC podría dar a suficientes miembros del Comité Federal de Mercado Abierto más confianza en que la inflación está volviendo al 2% de manera sostenible para que respalden un recorte de 50 puntos básicos. No obstante, la inflación no es una fuerza estática, y si los datos son más negativos de lo esperado, el consenso se inclinaría hacia un recorte de 25 puntos básicos. De igual forma, el mercado ha parecido dar un respiro tras la debacle del S&P 500 que rebotó un 0,8%, mientras el Dow Jones ganó más de 400 puntos. Un alivio temporal que parecía más una corrección que un inicio de verdadera recuperación. Sin embargo, las presiones inflacionarias siguen siendo el centro de atención. En medio de este escenario turbulento, el Banco Central de Rusia lanzó su propia advertencia, una que retumba con fuerza en los mercados globales. Un documento titulado Principales direcciones de una política monetaria estatal unificada, mediante el que exponen escenarios que podrían desencadenar una crisis financiera global comparable a la de 2007-2008. Este documento, surgido en un contexto de incertidumbre global, pone en perspectiva los riesgos acumulados tras años de políticas monetarias expansivas. Entre 2022 y 2023, los países desarrollados llevaron a cabo uno de los incrementos de tasas de interés más acelerados en la historia reciente, buscando contener la inflación descontrolada. Pero esta estrategia tuvo un alto costo. Los mercados financieros, después de casi 15 años de tasas cercanas a cero, se habían acostumbrado a un entorno de crédito fácil y barato. Ahora, con tasas más altas, los desequilibrios comenzaron a aparecer. El Banco Central de Rusia advierte que los primeros signos de una nueva crisis financiera pueden manifestarse en el primer trimestre de 2025, alcanzando su punto máximo entre el segundo y tercer trimestre de este año. Es una advertencia que no puede ser tomada a la ligera. El fenómeno de la desglobalización también entra en juego. El deterioro de las relaciones entre China y Estados Unidos, las dos mayores economías del mundo, han acelerado este proceso. El reshoring y el friendshoring, términos que se refieren a la reubicación de la producción en territorios nacionales o en países considerados amigos, están transformando las cadenas de suministro globales. Pero esta fragmentación tiene consecuencias. La productividad global se ve afectada negativamente, lo que a su vez alimenta una inflación más persistente. En este contexto, Rusia ha sacado provecho del Foro Económico Oriental de 2024. Vladivostok, la ciudad más oriental de Rusia, ha sido el escenario donde se discutieron no solo el futuro del lejano oriente ruso, sino también el papel de Rusia en una economía mundial cada vez más fragmentada. Vladimir Putin, presidente de Rusia, encabezó el evento con un programa ambicioso que incluyó la presentación de nuevos territorios prioritarios de desarrollo en el Ártico y el Lejano Oriente, regiones estratégicamente ricas en recursos naturales. La importancia de estas áreas no puede subestimarse en un mundo donde la geopolítica está rediseñando los mapas económicos. La economía mundial, ya tensionada por el aumento de las tasas de interés, la inflación persistente y la desglobalización, enfrenta una crisis inminente. La advertencia del Banco Central de Rusia subraya que los bancos centrales pueden verse obligados a revertir el curso y reducir nuevamente las tasas de interés para mitigar el impacto. La historia reciente ofrece una lección. La crisis financiera de 2007-2008, que comenzó con la sobreexposición de los bancos a productos financieros de alto riesgo, como las hipotecas subprime, ha dejado cicatrices profundas en la economía global. Entonces, los bancos centrales han respondido con una drástica reducción de las tasas de interés, una política que ha permitido a las economías desarrolladas recuperarse lentamente, pero que también creó nuevas vulnerabilidades. Los precios del petróleo, un recurso fundamental para la economía mundial, comienza a caer, reflejando la desaceleración de la demanda global. La Reserva Federal de Estados Unidos, con su reunión programada para el 18 de septiembre, tiene en sus manos el poder de influir en el curso de los eventos.
Un recorte de tasas más agresivo puede calmar los nervios de los mercados, pero también implicaría reconocer que la economía estaba en una situación más grave de lo que se admitía públicamente. Voz de la Patria Grande. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.